la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves y Pedro León Zapata. Nosotros hemos estado prometiéndole a nuestra distinguida audiencia que le vamos a aclarar algunas cosas en relación al caballo. O sea, que el tema de hoy será el caballo. El caballo ha sido objeto de cualquier tipo de adoración por parte de los artistas, por parte de los poetas, músicos, pintores. Hay unos cuadros extraordinarios de caballos, Pedro León. Jerry Cole, claro, pintó unos caballos que son además famosísimos, porque el problema del cual acusaban a Jerry Cole era de que él ponía a los caballos corriendo con las cuatro patas en el aire. Claro. Cosa que decían, eso no puede ser porque los caballos no vuelan. Eso es. Siempre tiene que conservar una pata en el piso. Y eso no se vino a saber que tenía razón Jerry Cole, sino cuando se inventó la fotografía instantánea, claro, que demostró que el caballo hay un momento en que tiene las cuatro patas en el aire. Y fíjate tú que siendo compañero del caballo de bisontes y otros animales de la prehistoria, aquellas célebres pinturas rupestres de Altamira y las hay otras en Francia, no recuerdo cómo. No, ya hay una célebre de Caso Salas que es Juan Bisonte a caballo. ¿Qué es eso? Pero claro, no, extraordinario. Juan Bisonte Gómez. Exacto. Conocido también como el bagre. Como el bagre. Bisonte y bagre. O sea, un bagre montado arriba de un caballo. Es una cosa. Sí. Como el centauro. Pero es que fíjate tú que tú te pones a revisar a través de toda la historia, desde la prehistoria, inclusive siendo los primeros caballos de los cuales la evolución habla, eran unos caballos que eran como del tamaño de un perro. Y bellos. De un perro grande. Y ya, ¿no? Eran muy bellos. Sí, sí. Y las pezuñas. No eran monstruos. No. Como esos bichos apocalípticos. No. De las películas de Jurassic Park. Jurásicas y todo aquello, ¿no? El caballo era bello, siempre fue bello. Sí, fíjate tú que inclusive hay un estudio que está realizado, yo no recuerdo por quién, donde aparece las pezuñas, vamos a decirlo así, del caballo. Aparecen primero 3 pezuñas, luego en otra etapa de la evolución 2 pezuñas, hasta que ya el caballo moderno tiene el casco, que es, vamos a decirlo así, esas que es una sola pezuña, una sola uña, una uñota. Una sola uña. Ahora que dices casco, entonces uno piensa en el casquillo. ¿El casquillo le nació al caballo o lo inventó alguien? Ah, no ves. Ya te pusiste con cosas, porque hay algo del casquillo con respecto a toda la simbología del caballo. El caballo, en los estudios de simbología, los que se han realizado, o las opiniones o las invenciones, o no sé cómo llamarlo, sobre el caballo desde el punto de vista de la simbología, habla inclusive de la herradura, y el caballo es considerado no solamente como un animal hermoso, brioso, libre, sino también que ha sido portador desde suerte hasta desgracias, porque inclusive... Pero el casquillo es de buena suerte. Es de buena suerte. Y se hacen muchos chistes, sobre todo en otros países que no son Venezuela, en donde esas creencias están más arraigadas que entre nosotros, que consisten los chistes en que parece que uno debe agarrar la herradura del caballo y tirarla hacia atrás, como la gente que echa un poco de sal también hacia atrás del salero. Para la buena suerte, claro. O para espantar la mala suerte más bien. Y cuando tiran la herradura hacia atrás le cae en la cabeza a alguien, o la herradura puesta sobre la puerta que se desprende y también le cae a alguien en la cabeza. Es un viejo mal chiste que se hace mucho con la herradura. Sí, cómo no. Mira, yo te voy a leer algo aquí que decía Carlos Jung. Él llega a preguntarse si el caballo simbolizará a la madre.
y no duda de que expresa el lado mágico del hombre, la madre en nosotros, la intuición del inconsciente. De otro lado, reconoce que el caballo pertenece a fuerzas inferiores, así como también al agua, para lo cual se explica su relación con Plutón y Neptuno. De este carácter mágico del caballo se deriva la creencia de que la herradura trae buena suerte. A causa de su velocidad, los caballos pueden significar el viento y las espumas marinas, así como también el fuego y la luz. Claro, eso es lo que nos quiere decir nuestro amigo Simón Díaz. ¿Así? Claro, en Caballo Viejo, cuando él se refiere a ese fuego, Claro. a ese entusiasmo, a eso que dice Jun, ese es el célebre caballo viejo Eso es que ha recorrido el mundo. Yo estoy seguro, tú que te la pasas viajando, a lo Sí. mejor en Japón ahora cuando estuviste, Eso oíste es- Caballo Viejo. Por Seguro supuesto. que lo oíste, En porque japonés. donde uno va lo escucha. Mira, es una cosa, como en- que es un caballo que lo persigue Sí, a sí. uno. Es un caballo que está arriba de uno. En lugar de estar uno arriba del caballo, el caballo viejo está arriba de Nosotros uno. le decíamos a los japoneses que es la canción, hay 4 temas venezolanos, 4 obras de músicos venezolanos que son famosísimas. Alma Llanera, por supuesto, El Moliendo Café de Hugo Blanco, Ansiedad de Chelique Sarabia y Caballo Viejo, que le ha dado la vuelta al mundo. Imagínate tú que lo han grabado, Pedro León, en árabe, en japonés, en todos coreano. los idiomas y se lo han Sí. plagiado y le han Sí, cambiado cómo no. el ritmo y le han hecho de todo y sigue siendo el caballo y le sigue dando la vuelta al mundo. Hay que ver lo que es un caballo dando la vuelta al mundo. Sí, cómo no. Caballos así Hay que darle. ha habido muy pocos y hay que ver que en la historia ha habido caballos célebres. Y eso le ha permitido a Simón, el hecho de que su caballo viejo haya dado la vuelta al mundo, le ha permitido a él, con los derechos de autor que ha generado Caballo Darle Viejo, la vuelta al él mundo darle él la vuelta también. varias ¿Ves? veces. Sí, indudablemente. Pero célebres caballos, bueno, el caballo blanco de Bolívar, célebre. Lo único que no se sabe es el color, que es como mariposa. Por ejemplo, cuando De- Simón habla de la vaca mariposa, Ajá. está poniéndole un nombre que siempre hay una vaca que se llama mariposa en todas partes, ¿Verdad en que Venezuela sí? por lo menos. Sí. Es sí. un nombre propio de caballos, ese de palomo. Tú que Y, viviste... Ajá, perdón. Hablando justamente Ajá. de caballos mexicanos, el caballo de Pancho Villa, ¿tú te imaginas Pancho Villa, mi general Pancho Villa, montado en su caballo el 7 leguas? Yo no sabía que se llamaba el 7 leguas, el caballo de... 7 leguas. ¿Por Uno qué? de los caballos famosos que ha habido, entre nosotros tenemos un caballo que fue famosísimo, que se llamaba Cañonero. Ah, cómo no. Cañonero. Gustavo Ávila y Juan Aria era el entrenador. Cañonero enloqueció a los venezolanos y se convirtió en tan emblemático de nuestro Sí. país como el del escudo. Exacto. Porque no hay que olvidar que en nuestro escudo también hay un caballo. Sí, pero ese escudo el caballo del escudo, yo no entiendo la cosa, ¿no? Porque el caballo está a galope tendido. Imagínense ustedes, divagoyentes, ese caballo del escudo nuestro a galope tendido y volteando hacia atrás. Una piedrita, y si hay un barranco, Pero cuando ese Y caballo ahí- voltee para adelante va a ir derechito así. a donde va. Ajá. De momento está despistado. Sí. Pero ese es un caballo que en lo que él voltee para donde debe voltear, tú vas a ver que todo se va a acomodar. Mira, una cosa que te voy a decir, vamos a continuar en la próxima parte, porque yo quiero que hablemos de caballos que han sido extraordinariamente famosos, tan famosos como el caballo Pero ya no hay blanco. tiempo en esta parte. Entonces seguimos en la próxima parte de Divagancia. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Los caballos famosos, Miguel, los ofreciste. Ajá, sí es verdad. Pero yo quiero que tú me permitas y que los divagaoyentes y divagadictos... Conozco gente, Pedro León, que en Calabozo se mete en un carro y se va hacia ya sea la represa del Guárico a escuchar Divagancia. Eso es el colmo. Eso es una cosa, porque ellos dicen que es un programa cultural y ellos quieren culturizarse. Una cosa es divagancia y otra cosa es vagancia. Eso es correcto. Eso es vagancia. Vaga. Dígalo ahí. Pero entonces te decía que aquí en el diccionario de símbolos de Cirlot dice, el caballo. Su simbolismo es muy complejo y hasta cierto punto no bien determinado.
Lo consideran, fíjense ustedes, les leo aquí una ristra, como dice Pedro León, de símbolos del caballo. Lo consideran un animal funerario. Otros lo consideran símbolo del movimiento cíclico. Porque el caballo tiraba de las carrozas. Ajá. No por esa razón, creo yo, lo consideran funerario, pero era necesario que esas carrozas fueran tiradas por caballos en una época en que no había motor, naturalmente. Por supuesto. No había automóvil. Pero el caballo lo empenachaban y lo vestían de una manera funeraria. Sí, y seguramente escogían caballos negros. Sí, y los que no eran negros agarraban, los pintaban con Vicky y los ponían negros. Claro. Entonces, te sigo leyendo. Por otro lado, hablan del movimiento, del símbolo del caballo como movimiento cíclico de la vida, manifestada por los caballos que Neptuno, acuérdense de Neptuno, el célebre dios de las aguas, de los océanos. Y Apolo también andaba a caballo. Es que todos andaban a caballo. Claro, ¿Cómo vamos? Apolo con el sol. Imagínate tú. Hace surgir de las ondas marinas, labrándolas con su tridente. Simbolizan las energías cósmicas, las fuerzas ciegas del caos primigenio. Por otro lado, hay una traducción que simboliza al caballo, lo asocia con los deseos exaltados, los instintos, de acuerdo con el simbolismo general de la cabalgadura y del vehículo. Oye, esto es bien complejo, la cantidad de cosas. Mira, los ritos asociados con los caballos, los rodios sacrificaban anualmente al sol una cuadriga con 4 caballos que precipitaban al mar. Y entre nosotros, Marte, el dios caballo célebre y que la gente ama, además de que escuchamos Caballo Viejo al principio del programa, aquel caballo que era bien bonito. ¿Te acuerdas de quién es? Ay, por supuesto. Vamos a escucharlo en su voz. De él propio. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo. Y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran 7 años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá, y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! A nosotros cuando más nos gustaba verlo era aquellos domingos por la mañana que estaban tocando la retreta y ese caballo de colores llegaba por ahí vistiéndose de alfombras por todas partes que pasaba. Yo creo que ese caballo era muy cariñoso. Ese caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno. Pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como ese? Pues a la gente de ahí le daba pena. Ahí nadie tenía ropa aparente. ¿Cómo sería de bonito ese caballo? Que con ese caballo fue que se alzó Miranda contra el gobierno porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos. Aquiles Nazoa. Aquiles. Ese es Aquiles Nazoa. Aquiles. Diciéndonos un pedacito de ese caballo que era bien bonito. Tú sabes que yo compuse, discúlpame, pero yo compuse creo que está en el penúltimo disco del cuarteto, un tema que se llama La Retreta, que lo llamo La Retreta, y está dedicado a, en parte, la inspiración es por la parte de la historia de un caballo que era bien bonito, que ustedes acaban de escuchar, en el cual el caballo se come a los músicos que estaban tocando retreta y entonces los músicos seguían encantados tocando retreta dentro de aquel caballo. Claro, porque era un caballo que contenía dentro de él todo lo más bello de la venezolanidad y de los pueblos venezolanos y de lo más auténtico de nuestro país. En cambio, ¿qué me dices tú de Bucéfalo? Yo no sé quién es. ¿Tú no te acuerdas de quién era Bucéfalo? ¿Qué voy a saber yo, Pedro León, por Dios? ¿Qué significa Bucéfalo? Significa cabeza de buey. Fue el caballo de Alejandro Magno. Sí. Y arriba de ese caballo nos echó la broma al mundo entero de conquistarnos.
Alejandro Magno andó a caballo todo el tiempo, conquistando el mundo y siempre arriba de Bucéfalo, el cual murió a los 30 años, cuando ya Alejandro había acabado con el mundo. Por prácticamente, supuesto. le había echado plomo al mundo entero. Pero es que dentro de los amores de los seres humanos hacia los caballos, hay un personaje, ¿te acuerdas aquel que nombró cónsul a su caballo? Sí, cómo no. Calígula. Sí. El emperador Calígula le dio una loquetera y nombró cónsul a su caballo, aunque de repente uno se puede encontrar con cónsules y otros personajes que son como... No, de 4 patas también, porque los hay cuadrúpedos, sí, hay de todo en la fauna, en la viña del Señor. Sí, efectivamente. Sí, y hay uno que dijo: donde pisa mi caballo no crecerá jamás la hierba. Ese señor, eso se llama una amenaza. Eso sí era verdaderamente bueno. Ese era más malo que un alicate pegado al ombligo. El azote de Dios, le decían cariñosamente. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el caballo de Atila? Yo no recuerdo. Y el cónsul de Calígula, el caballo cónsul. Realmente no me acuerdo. Me acuerdo de Babieca. ¿Babieca cuál es? Babieca era del mío Cid Campeador. Claro. El caballo del Cid. Claro. El caballo del Cid Campeador, al cual se le conocía también, no al caballo, sino al Cid, con su verdadero nombre, Rodrigo Díaz de Vivar. ¿No tenía un Ruy por ahí? Tuvo don Rodrigo Díaz, don Ruy, Ruy por Rodrigo. Ajá. Don Ruy Díaz de Vivar. A menos que sea pero no es el profesor Ruy Roa. No, ese es más bien de música. No, ese es más bien musical. Pero en cambio, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, tenía ese caballo Babieca, que era un extraordinario caballo que todos reconocían, los suyos y los enemigos, como del Cid. Cuando el Cid murió, lo montaron arriba del caballo. Y siempre fue ahí a Babieca, ¿no? Lo montaron arriba del caballo, arriba de Babieca. Lo amarraron, lo detuvieron de alguna manera, muerto arriba del caballo, y lo lanzaron de primero contra el ejército enemigo. Y el ejército enemigo, cuando vio los moros, que el Cid venía montado sobre su caballo, sabiendo que había muerto, pensaron como que había resucitado y que estaba de nuevo dirigiendo sus tropas, y las tropas del Cid, con el cadáver del Cid a la cabeza, frente, ganaron la batalla. Claro, porque por eso es que se dice mucho que como el Cid Campeador gana batallas después de muerto. Sí. Pero el caballo puso su parte. Porque es que los moros, entre los moros se coló la información de que el Cid había muerto. Y el grupo español del ejército, de los ejércitos del Cid, hicieron esto que tú acabas de contar para amedrentar, por supuesto, a los tipos. Llegaron y huyeron los moros, no, era embuste que el Cid se había muerto. Pero ese es un caballo bien famoso. ¿Y dónde me dejas al más célebre caballero que montaba sobre un caballo? Aquel caballero. Don Quijote de la Mancha. Ajá. Ese caballo se llamaba Rocinante. En cambio, el burro del compañero, no me refiero al compañero burro, sino al burro del compañero Sancho Panza, como que no tenía nombre. Como que verdad que no recuerdo. Claro, el caballo del Quijote, sí, naturalmente. Claro. Sabemos que era Rocinante y sus características físicas y todo aquello, pero extraordinario caballero Don Quijote de la Mancha, a él lo pinta en un célebre poema Don Miguel de Unamuno. No es Don Miguel de Unamuno, sino que nada menos que Rubén Darío, en un poema dedicado a Don Miguel de Unamuno, menciona a Don Quijote, menciona al caballo de Don Quijote y dice algo así como que Don Miguel de Unamuno cabalga en el mismo caballo del Quijote. Fíjate tú que hay un libro extraordinario que me regaló nuestro común amigo Luis Alberto Crespo, y él me dedica el libro y me encanta la dedicatoria. Esto es del año 89. A Miguel, que se ha pasado toda su vida cabalgando su briosa guitarra. Y este libro, que es una antología
que se llama El caballo en la poesía venezolana, está dedicado, mira a quién, a Rocinante y al caballero que cargó en su lomo. Qué bonito, ¿no? Entonces yo quiero que nos vayamos para la tercera parte de Divagancias, pero yo quiero oír Corre caballito, vamos a Belén. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Aquí hay otro llanero que es el general José Antonio Páez. Y hay una parte, en la autobiografía de Páez hay una cuestión que él narra, que le matan el caballo en la batalla. ¿Sabes cómo era Páez? Que iba siempre para adelante. Y agarran y le matan el caballo, y el caballo, pero cae muerto, y la pierna de él queda metida dentro del caballo. Los enemigos no se atrevían a caerle encima hasta que lo salvaron, y él va y arenga a sus tropas y les dice con el más profundo dolor aquella cosa terrible, y les leo: lleno de pesar por la pérdida de mi caballo, le dije a mis compañeros, me han matado mi buen caballo, y si ustedes no están resueltos a vengar ahora mismo su muerte, yo me lanzaré solo a perecer entre las filas enemigas. Todos contestaron, sí, los vengaremos. Imagínate tú, porque iban a vengar un caballo. Pero tú sabes que hubo otras personalidades importantísimas que tuvieron sus caballos. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el caballo preferido más famoso de Napoleón Bonaparte? No, yo no. En confianza, Napoleón I. El Napo. Bueno, Marengo. Ah, no, ese no sabía yo. Marengo. Y nos dice aquí Internet. Marengo. Marengo. Este era un caballo tordillo de raza árabe. Fue importado de Egipto a Francia. Napoleón Bonaparte se llevó de Egipto una buena cantidad de cosas. Se llevó el obelisco, y además se robó un caballo. Cuando ustedes vayan a París, van a ver un obelisco que allí con caracteres de jeroglíficos, y es un obelisco que se llevaron para allá. En el lomo del caballo. Al lomo del caballo. Marengo se llevó el obelisco hasta París. Una cosa increíble. Al lomo. Bueno, en 1799, en plena Revolución Francesa, ¿no? Claro. A la edad de 6 años se llevaron el caballo para París. Ajá. Fue el corcel más conocido del emperador Napoleón I. El más conocido, mas no el único, ya que el emperador contaba con unos 130 caballos para su uso personal. Más o menos lo que tú tienes en la camioneta que tienes, pero con la diferencia de que él tenía no una camioneta, sino de verdad, 130 caballos, ¿no? Que consumían mucho más en heno de lo que consumes tú en gasolina con tu camioneta esa en la que me das la cola siempre para el programa. Marengo es recordado como un caballo de constitución férrea, claro, veloz y manejable. Se dice que permanecía tranquilo durante los disparos de armas de fuego, no le importaba el tiroteo. Ajá. Bueno, el caballo de Napoleón, imagínate tú, si el caballo de Napoleón va a andar con esos remilgos. Por favor. Fue herido en batalla. ¿Quién? ¿Napoleón? 8 veces. 8 veces el caballo. El caballo de Napoleón 8 veces. Marengo. Y finalmente fue capturado. Es decir, que era un caballo. ¿Lo metieron preso? Prácticamente hablaba. No, claro, prácticamente hablaba. Después de Waterloo. Bueno, después de Waterloo le fue mal a todo el mundo, hasta el caballo. Fíjate tú qué horrible. Napoleón, por ahí empezó su debacle. Y llevado a Inglaterra. Lo llevaron a Inglaterra, donde murió a los 38 años. Su esqueleto fue llevado al National Army Museum en Sandhurst. ¿A dónde? Otra vez no te lo puedo decir. Sandhurst. Eso es lejos. Sandhurst. La cosa es eso sí te quedó bien. Ese caballo sí era inteligente. El caballo. Yo creo que era más inteligente tal vez del que iba arriba, porque no cabe duda que la vida de ese caballo fue heroica. Mira. Realmente heroica, porque era un caballo libertario, mientras que Napoleón era un opresor. Napoleón era un conquistador, era un tipo que se apoderaba de todo el mundo. Sin embargo, gracias a las maromas de Napoleón, salpicó aquí a Venezuela algo de lo que pasaba en España, y por ahí comenzó
El 19 de abril, Claro. el 5 de julio, todas son medio derivaciones De todas las invasiones. de Marengo. De Marengo. cuando Napoleón invade España y nombra a su hermano emperador, y entonces la declaración de los derechos de Nombró a Fernando su hermano VII. cónsul. No, cónsul no, rey, Ah, vale, el emperador. cónsul era otro. No, ese era el caballo de Calígula. Ya Ah, estamos enredando claro. la cosa. Ese fue Calígula, que nombró cónsul a su caballo. Mira. Mi Napoleón nombró a su hermano ¿Tú qué? Ajá. Pepe Botella. Ajá, Pepe exactamente. Botella, exactamente. José Bonaparte. Mira, tú que sabes tanto de poesía, Pedro León. Sobre los llanos, La Palma. Esta es una copla popular venezolana muy célebre. Sobre los llanos, La Sobre Palma. eso es una glosa. Sobre La Palma, los cielos. Sí. Sobre mi caballo, yo. Y sobre yo mi Y sombrero. sobre yo, mi sombrero. A mí ese yo me suena un poco raro. Y sobre yo, en vez de sobre pero, mí. pero esa es la gracia del verso. Ahí está la gracia. La gracia Eso. del verso es ese sobre yo mi sombrero, porque además es más definitivamente Claro. yo, dicho de esa manera, que dicho mí. Porque si uno dice mi, la gente cree que uno Ajá. está refiriéndose a otra cosa. Que es una nota, que es la tercera nota de la escala Do, re, mi, musical do, fa. re, mi. No, Do, re, mi, no, fa. no. Mira esta copla. Ven mi noble corcel, fiel compañero, en la ruda fatiga y los combates, tú que el sonido del clarín guerrero, la crin erizas y la tierra bates. Y Juan se- Crisóstomo claro, Falcón. Imagínate tú. Bueno, es que al hablar del Imagina- caballo la gente se vuelve poeta. Y fíjate tú qué curioso. La estatua de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar de Caracas, que es igualita a la que hay en Lima. Ujú. Es como una Sí, réplica sí, sí, una sí, de sí. la otra. Esas estatuas de Bolívar llaman la atención sobre todo por el caballo. No es que quien está arriba no sea importantísimo, naturalmente, pero el caballo es el que le da tono a la estatua. Claro. De tal modo que, Claro. volviendo otra vez como al principio que hablábamos de ese corrido del 7 leguas dedicado al caballo de Pancho Villa, que en México había una estatua de un rey de España montado en un caballo. Sigue habiéndolo, pero ya está en otro sitio diferente a donde Ajá. siempre estuvo. Y el pueblo mexicano nunca derribó esa estatua, no obstante ser la estatua de un rey de España. Es decir, un rey de España que dominó México, Enrique IV, creo que se llamaba ese rey, no sé, creo que era Enrique IV. No sé. Y entonces- No, sí me raspaste. Montado en su caballo. Y el pueblo mexicano a esa estatua la llamaba el caballito. Como si no tuviera nadie arriba. Como si no tuviese Como si no jinete. tuviera nadie arriba. El caballito pasó años en la esquina de Bucareli, en Bucareli con Insurgentes Ajá. y hay parte, no, Insurgentes no, Reforma, Ah, Reforma, Reforma. Bucareli, Juárez, ahí se encontraban en el caballito y lo quitaron de ahí, pusieron un caballo abstracto ahora, abstracto. ¿Así? Sí, abstracto, no, es un caballo, se llama el caballito porque allí estaba el caballito. ¿Y cómo pero puede ahora ser un es caballo abstracto. abstracto? ¿Cómo puede ser un caballo Yo no abstracto? sé, pero pusieron un caballo no entiendo abstracto. eso. Mira, Y entonces, ajá, y dime. frente al correo pusieron el caballito. Ahora el caballito está ahí cerquita, uno llega y lo ve de muy cerca por Ajá. primera vez y sigue siendo el caballito. Mira todos los que escriben en este libro. Luis Alberto Crespo, quien junto con otros hizo la recopilación con Alberto Patiño y demás. Ramón Palomares, Carlos Godber, Jesús Sanoja Hernández, Luis Pastori, que es un gran hípico. Puro amigo nuestro, Gran por hípico, cierto. puro amigo. Tú sí, vas señor. enumerando y todos son Juan amigos de Sánchez uno. Peláez, Todos. Aquiles Nazoa, Carlos Augusto León, pero yo quiero Vicente Toda Gervasi. gente inspirada en el caballo. En el caballo, pero mira Qué maravilla de libro, ¿me lo vas a prestar? Sí, Bueno, cómo me lo no. prestas, no, yo te lo devuelvo rápido. No, pero usted te agradece. El caballo ahogado. Yo quiero cerrar con esto de Aquiles. Dolorosa es la vida del caballo. Él nace potro libre en la sabana y después de la noche a la mañana vese del hombre su servil lacayo. Parece este cuadrúpedo infeliz cuando es joven viviente bicicleta. Más tarde es un motor para carreta que funciona con látigo y maíz. Con el tiempo ha perdido aquel donaire de gentilhombre, oh D'Artagnan equino, tan veloz o más rápido que el aire. Pensaba de tal modo en su destino el caballo que ayer se ahogó en el Guaire, tal vez
porque soñó ser submarino. Ese es Aquiles Nazoa. Y en México hubo un caballo también muy célebre, también en esta época, que se llamó Arete. Arete. En México, me dijiste. En México, Arete lo conducía, lo piloteaba Ajá. un general, en aquel momento era un coronel, Ajá. después lo hicieron general Siempre del pasa ejército, así, siempre son que era el coronel Mariles, y ganó en una olimpiada, ganó un premio de pegando brincos. así es la cosa. Y ese caballo era famosísimo, pero famosísimo, en México más famoso que todo el mundo. Así Y es la la gente, cosa. y cuando se murió el caballo lo enterraron en una caja muy rara, porque hay que ver que la urna de un caballo Es como una letra U. tiene una forma extraña. No tiene Ajá. forma de ataúd, sino forma más bien como de quien está enterrando un arpa. Sí, es Una cosa como Muy de irregular. una curvatura. Y como, lo enterraron y fue... como una herradura, como forma de herradura. Nos están diciendo que debe ser. Oye, creo que nos está engañando Marisela. Esa fue Mira, Marisela. todo No, el no. pueblo mexicano fue al entierro de Arete, como cuando murió Jorge Negrete, Claro. que fíjate que rima. La Fundación Unión Radio les está presentando Divagancias. Y te digo, Miguel, Ajá, dímelo. que los venezolanos, particularmente los caraqueños, digo yo particularmente los caraqueños porque es de los que más sé, porque he vivido aquí prácticamente toda la vida, somos muy hípicos. Oye, ¿verdad que sí? Hípicos de carreras de caballo. Sí. ¿Tú te acuerdas de un vinculado a la hípica famosísimo que se llamaba Plácido Pizarello? Luis Plácido Pizarello. Luis Plácido Pizarello. Claro, él es quien trae a Carlos Gardel. Ese era el vínculo que yo quería Ese establecer. es correcto. Luis Plácido Pizarello, hombre hípico por excelencia, Ujú. verdaderamente por antonomasia y emblemático de la hípica venezolana, Ujú. es quien trae a Venezuela a Carlos Gardel, Sí. que era un gran hípico, ¿Cómo Carlos no? Gardel. Es que había un jinete que inclusive vino acá a Venezuela, pero hace muchísimos años. Leguizamo, Exactamente, que era el chofer de caballo, así se le dice. de Gardel. De Gardel. Gardel todo lo que ganaba lo perdía en los caballos. Y en las mujeres. Todo lo que ganaba cantando. Sí. Y entonces. Lo de las mujeres no es pérdida. No es pérdida. Perdía en los caballos. Sí. Las mujeres es pura ganancia. Mira, tengo aquí. ¿Y para qué hicimos la cátedra del No, humor? por supuesto. Dedicada específicamente a la cursilería. ¿Verdad que sí, chico? Miguel. Oye, ¿verdad? Mira, yo quiero, mira esto tan este libro que te decía, donde es una selección de poemas de poetas que le han escrito a los caballos. Y hay realmente la séptima voz del coro es la del llano, Miguel Otero Silva. Qué bueno. Todo- Mira, pero ahí no está el poema de Santos Chocano De Santos Chocano. que no me acuerdo. recitaba Berta Singerman, No dedicado sé. a los caballos de los conquistadores, porque los conquistadores, ¿verdad? el tanque de guerra de los conquistadores, Era el caballo, que era el tanque por de guerra de supuesto. todos los guerreros de la época, Claro. era el caballo. Claro. La conquista de América la hicieron los conquistadores y también los caballos, naturalmente, que los indios no conocían, porque el caballo no se conocía en América. Y Santos Chocano le dedica a los caballos de los conquistadores un poema que, como dije, recitaba Berta Singerman. No, aquí no está, chico. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, Ujú. los caballos de los conquistadores. Imagínate tú quién le escribió poemas al caballo. Mira, el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, el líder, uno de los líderes de la guerra Porque federal. esa era una época Qué en la que impresión, yo estoy hombre y sorprendido. caballo, y sobre todo hombre público, hombre famoso y Ajá. guerrero y caballo, eran una sola cosa. Cuando Claro. a Páez lo llamaban el centauro, Claro. casi no estaban haciendo una metáfora, porque de verdad es un hombre que se pasó toda la vida como Simón Bolívar. Simón Bolívar, que en sus comienzos pudo haberse convertido y derivado en lo que llamaban un patiquín caraqueño, desde que se montó al caballo no se bajó más nunca. Y gracias al caballo recorrió, hay que ver lo que recorrió Bolívar a caballo. Mira lo que decía Bolívar en una Toda carta. Sudamérica
para libertarla. Mira con esto, con fecha del 24 encargué a vuestra excelencia se sirviera enviarme o traerme usted mismo cuando venga un caballo cebruno que tiene el comandante o justicia de ese pueblo, pues no tengo en qué hacer la guerra. Claro, sin la caballo, guerra se ha hecho en caballos. Y hay una... Ni hay poesía tampoco, si no pregúntale a Graterolacho. Ah, no, por supuesto. Oye, pero ustedes se van a coger No, este eso programa es por una ustedes. cosa pero extraordinaria. Calabozo en la punta. Ya Claro. estas divagancias, amigos, están concluyendo. Edición y montaje Camacho Fernando. Hasta las próximas divagancias y por supuesto en la producción Marisela la Valero, como dices tú. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.